Hola muchachos, hoy vamos a ver la unidad número uno para primero medio, la cual se denomina potencias y tiene que ver con el sector de matemáticas del programa de Archile. Recuerden que es la unidad número uno para primero medio denominada las potencias. A continuación vamos a ver las propiedades y la definición en general de las potencias. A veces lo vamos a poder calcular porque no da un número muy grande. En este caso a 2 por 2, que me da 4 acá, se van tomando de a pares. Y después el resultado con el otro que queda y finalmente llegan al resultado que yo tenía escrito acá. Ahora, para no hablar de número chiquitito y número grande, le vamos a colocar un nombre a esto. Estos números van a tener un nombre, como bien les digo, y se van a llegar a llamar de la siguiente manera. Este número grande que va a estar ahí se va a llamar base, la base de esta potencia, ¿ya? Mientras que este numerito pequeño acá se va a llamar exponente. Exponente. Entonces, la base elevada a ese exponente, ¿ya? Acá este exponente es un número, puede ser un número cualquiera, es decir, no, en realidad no cualquiera, nosotros vamos a trabajar específicamente con números enteros dentro acá del exponente. Aquí me refiero con números enteros, me refiero con números que sean positivos o números negativos, ¿ya? Solamente eso. No vamos a tomar el caso de que si este número es una fracción o un número decimal, todavía no vamos a entrar en esa parte. Y esta base también va a ser un número entero, un número conocido, un número negativo o un número positivo. No va a ser ni fracción ni número decimal por el momento. ¿Ya? Entonces, volviendo a la definición, la potencia me dice que la base se repite o se multiplica por sí mismo cuantas veces la que me indique el exponente, este número pequeño acá. ¿Ya? Ahora, esta es una manera, como bien dice acá, abreviada de escribir una multiplicación de este número muchísimas veces. ¿Ya? ¿Para qué se usa eso? Pensarán ustedes o se preguntarán. Sirve para, en el caso de las ciencias, por ejemplo, en el caso de la física o de la química, o incluso de la biología, cuando se quieren medir, por ejemplo, tamaños o longitud de elementos tan pequeños como, por ejemplo, el núcleo de una célula. ¿Ya? En vez de escribir un número muy pequeñito, se tiende a usar esta notación de potencia. O también para distancias muy grandes, en el caso de la física, cuando van a estudiar la parte de astronomía. Quieren, por ejemplo, calcular la distancia que hay desde la Tierra hasta el Sol. Esa distancia en kilómetros o en metros es muchísimo más grande de lo que uno pensaría. Por lo tanto, en vez de escribirla de esa manera, tiendo a escribirla con potencias, para reducir el tamaño de escritura y hacerlo también más comprensible para el estudio de los científicos. ¿Ya? Ahora bien, las potencias tienen algunas propiedades que nosotros vamos a estudiar y que son las siguientes. Vamos a colocar acá propiedades. Y estas propiedades se definen única y exclusivamente para la multiplicación o para la división de fracciones, ¿ya? No para suma ni resta, solo entonces para multiplicación o división, ya, para que les quede eso bien claro y no se les olvide nunca, solo para multiplicación o división, ¿ya? Eso tiene que quedar sumamente claro. No hay otra posibilidad de aplicar estas propiedades que vamos a ver a continuación. Bueno, la primera propiedad, la número uno, dice que es una propiedad para potencias que tengan la misma base. Potencias de igual base. Ahora, dentro de esta categoría tenemos otras dos, que es la potencia de igual base, pero cuando se multiplican y cuando se dividen. ¿Ya? En el caso de que se multipliquen estas potencias que tienen la misma base, por ejemplo, vamos a tomar ese numerito A que habíamos tomado antes. Acá. Si se fijan acá, tengo dos potencias que se están multiplicando y tienen igual base, es decir, el mismo numerito este grande, es el mismo.
Como es el mismo, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. La propiedad me dice que yo puedo establecer la siguiente relación. El resultado de esta potencia va a ser el que sigue acá. Se dice, mantengo esta base, solo una, la anoto, y lo que hago con estos numeritos grandes que están acá, con los exponentes, perdón, con los numeritos chiquititos, es sumarlos. Y el resultado de esa suma es el valor que va a ir colocado acá en el resultado final. ¿Ya? Se suman. Mientras que, en el caso de la división de potencias de igual base, va a ser la operación contraria. ¿Por qué piensan ustedes? Bueno, básicamente porque así como la suma es la operación contraria de la resta, la multiplicación es la operación contraria también de la división. Por lo tanto, tengo que hacer lo opuesto. Nuevamente voy a decir, cuando se dividan potencias que tienen la misma base, voy a conservar la base, una sola, y voy a restar ahora estos exponentes. Hacer una resta. Y lo que me quede es el valor de ahí. ¿Ya? Entonces, esa es lo que me dice la primera propiedad. Multiplicación de potencias de igual base. Mantengo la base y sumo los exponentes. Y para el caso de la división de potencias de igual base, mantengo la base, pero ahora divido los exponentes. Entonces vamos a arreglar un poquito esto acá. Perfecto, ahí se ve mucho mejor. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Ya? Ejemplos. Voy a borrar ahí eso, para que puedan ver mejor. Vamos a borrar acá esta definición. Vamos a colocar algún ejemplo. Para el caso de la número 1, para la multiplicación, tenemos el siguiente ejemplo. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. ¿Qué dice la propiedad? Mantengamos una vez la base y sumemos ahora estos exponentes. Y ese es el resultado de hacer la operación entre estas dos potencias. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría en un caso como este? Donde un exponente es un número negativo. Habíamos dicho antes que podría ser un número negativo sin ningún problema. ¿Qué va a pasar acá en este caso? Bueno, la idea sigue siendo la misma. Ustedes tienen que recordar acá cómo se suman y cómo se restan, o se suman, perdón, números enteros, es decir, números que son negativos o números que son positivos. Por lo tanto, es importante recordar la regla siguiente. Cada vez que yo esté sumando números que tienen igual signo, ¿ya? Igual signo, estos números efectivamente se suman y se conserva este signo, ¿ya? Fíjense que acá, en este caso aquí, el 3 es positivo. Lo que pasa es que el signo positivo generalmente no se anota delante de un número. Uno asume que está ahí. Pero el negativo sí se anota para hacer la distinción. Y cuando yo sumo números que tienen distintos signos, es decir, sumo un positivo, porque acá en el fondo lo que tengo que hacer es sumar, tengo un positivo y le estoy sumando un negativo, en el fondo ya no va a ser suma, ahora va a ser una resta. Estoy sumando cosas contrarias. Por lo tanto, la propiedad vuelvo a aplicarla y dice que mantengo la base, pero sumo los elementos. Pero vuelvo a repetir, como tienen signos distintos, lo que se hace es una resta. Resuelvo esa resta y siempre voy a dejar establecido el signo del número que sea mayor. ¿Ya? En este caso, ¿cuál era? El 3 es mayor. ¿Y el 3 qué signo tiene? El 3 tiene un signo positivo. Por lo tanto, el resultado también debe ser positivo. ¿Ya? Similar a esto, tenemos la división. Ya tenemos ese ejemplo ahora. División. 2 elevado a 3 dividido 2 elevado a 2. Y lo que hacemos es, bueno, ahora mantenemos la base nuevamente, pero ahora lo que vamos a hacer es restar. Resuelvo esa resta. ¿Ya? No hay nada más que hacer. Lo siguiente que hacemos es tener un ejemplo similar al anterior, con un signo negativo ahora. Entonces aquí nuevamente tengo que recordar la regla de los signos cuando yo trabajo con números enteros. ¿Cuál es la regla? Primero aplico la propiedad de la división. Mantengo la base y voy a restar los exponentes. Pero como estoy restando, y además dentro, aparte de restar, la resta está afectando a un número negativo, fíjense aquí en esta parte, yo voy a decir lo siguiente, voy a aplicar la regla de los signos que decía,
menos por menos, eso me va a dar, finalmente me va a dar un más. Entonces, si estoy restando un número negativo, eso se transforma en suma. Siempre se va a transformar en suma. Por lo tanto, voy a decir 3 más 2. Y eso me va a dar 5. Pero insisto que eso es solamente cuando delante del número, o sea, coloco la resta, pero además el número que está ahí es negativo, entonces ahí cambia a más. Menos por menos es más. ¿Ya? Esa es la primera propiedad. Perfecto. Vamos a ver una segunda propiedad. Espero que le haya quedado más o menos claro el tema de los ejemplos. Veamos una segunda propiedad. La segunda propiedad dice, son potencias ahora de igual exponente. Potencias de igual exponente. Es decir, que ahora el numerito chiquitito, el exponente, va a ser el mismo. Y también la vamos a separar en multiplicación y en división. Por ejemplo, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3. Fíjense que ahora lo que es igual es el exponente. Ese numerito es igual. Entonces, ¿qué voy a hacer en el caso de la multiplicación? Simple. Lo que voy a hacer ahora es mantener el exponente. Bastante similar a lo anterior, que manteníamos la base porque la base era la igual. Pero acá el exponente es el igual. Entonces lo que mantenemos es el exponente. ¿Y qué hacemos con las bases? Bueno, con las bases hacemos la operación que está aquí. En este caso multiplicación. Las anoto en un paréntesis para resolver primero la multiplicación de esas bases y el exponente lo mantengo. Si quieren pueden resolver adentro la multiplicación y les va a quedar eso. ¿Ya? Eso es toda la ciencia. Para el caso de la división, es parecido. Fíjense que ahora acá, de nuevo tienen el mismo exponente, es el número 3. Y ahora voy a, de nuevo, similar a lo anterior, voy a dividir estas bases. Lo voy a colocar en un paréntesis y conservo el exponente. Ok. Entonces hacemos el resultado de esa división que nos va a dar un valor ahí. Ustedes lo calculan y ese valor lo tienen que elevar a 3. Y con eso tienen aplicada la propiedad de las potencias de igual exponente. Perfecto. Vamos entonces a una tercera propiedad. Número 3. Potencia, en el que se llama potencia de una potencia. Es decir, tengo una potencia y a su vez la tengo nuevamente elevada. ¿Qué es lo que se hace acá? Bien simple. Fíjense que si yo aplico la propiedad, la definición básica de potencia, acá, tomando el paréntesis, me está diciendo que este exponente que está afuera, el 2, me está diciendo que todo lo que tengo dentro lo tengo que repetir 2 veces. ¿Ya? Entonces yo voy a repetir 2 veces. Luego ahí yo puedo aplicar la otra propiedad de las potencias, la primera que vimos, potencia de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. ¿Ya? O también podría haber aplicado potencias de igual exponente, conservo el exponente y multiplico las bases. Cualquiera de las dos iba a resultar lo mismo, aunque aparentemente no se ve igual. No importa. El punto es que acá, en vez de hacer este proceso, de hacer este paso, vamos a pasar directamente hacia allá. ¿De qué manera? Cada vez que tengamos una potencia elevada a otra potencia, vamos a tomar los exponentes que están ahí, el 3 y el 2, y los vamos a multiplicar. Manteniendo la base claramente. Mantenemos la base y decimos 3 por 2, 6. Y listo, se acabó todo. Por ejemplo acá. Tengo 3 elevado a 3 y todo eso elevado a 4. Entonces mantengo la base y multiplico acá los exponentes. 3 por 4 me da 12. Listo, no hago nada más. Eso es todo lo que necesito ahora. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver la cuarta propiedad entonces.